Buenas tardes Eva, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy hay que saludar. Yo hoy saludo de una forma más especial, porque después de las últimas lluvias, cuando yo vengo de la campana aquí hacia los estudios, me entra, lógicamente, con esa lluvia y cómo han cambiado las plantas. Es curioso y me da una vida que lo que antes no la tenía. Por lo tanto, hacemos un saludo hoy de una forma distinta a los oyentes de la comarca de la Vega del Guadalquivir, Campiña, Alcore, redes sociales. La pasada semana recordarán ustedes que estuvimos hablando de la radio El Lora. Estuvimos aquí pues nada más y nada menos con una persona que se le acaba de poner el nombre de un pabellón. Ya saben ustedes, recordarán ustedes lo que tuvimos en el día de ayer, pero esto tiene una continuidad y vamos a seguir hablando de radio. Hablamos de Antonio Olivero. Hablar de Antonio Olivero, buenas tardes Antonio. Buenas tardes. El Lora, hay que ponerse de pie por lo que tú has hecho y lo que todo ha supuesto todo esto. Bueno, yo supongo que lo que yo he hecho es simplemente porque tenía mucha afición y me gustaba mucho. No sé por qué, no sé de dónde me viene, porque en aquellos años en que yo empecé a vivir la radio, era chico, tendría 12 o 13 años, pues mi familia evidentemente no había nadie vinculado a la radio, ¿no? Ni en mi familia ni en ningún sitio de Lora que yo recuerde, ¿no? Y todo aquello, que no sé por qué nació, pues me ha traído hasta ahora. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Yo decía antes, cuando hablábamos con Pedro Toro el pasado viernes, hablábamos un poquito de la radio. Tú, lo he dicho antes, que hablar de la radio Lora es hablar de ti. Pero a ti te viene, como has apuntado, y yo soy quizás un caso similar. Pues yo jugaba también con mi hermana. Desde los 6, 7, 8 años, yo jugaba a la radio. Y en mi familia... Hombre, mi padre sí era un aficionado a la radio y escuchaba la radio de toda su vida, pero no había nadie vinculado de una forma activa como te pasa a ti o como me pasa a mí. ¿Dónde están los primeros recuerdos tuyos del mundo de la radio? Pues mira, yo la verdad que los primeros recuerdos de la radio me vienen de una emisora que había aquí en Lora, finales de los 50, principios de los 60, que se llamaba Radio Setefilla. Yo recuerdo que aquella fecha tendría yo 7, 8 años, y una tía mía, mi tía Carmela, en un día de San Antonio, pues me dedicó a un disco, que era lo que hacían las emisoras en aquellos tiempos, los discos dedicados. Discos dedicados lo más escuchado. Exactamente. Entonces yo recuerdo más o menos que decía el locutor, bueno, y al niño Antoñito Olivero, que se lo dedica su tía Carmela en el día de su santo, ¿no? Bueno, pero un día, no recuerdo si antes o después, visité yo esta emisora, ya te digo que tendría 7, 8 años. No recuerdo. Entonces las emisoras emitían en onda media. En onda media, exactamente, sí, no recuerdo la frecuencia, pero bueno, era onda media. Era onda media porque no existía, en los años 50 no existía la frecuencia modulada. Exactamente, entonces yo fui, no recuerdo quién me llevó, supongo que, no sé, no lo recuerdo. Y vi, más o menos como estaba allí en la mesa de control, a una persona, a un señor, que era el que... El técnico, el control. No, el técnico no, era el locutor, ¿no? Ah, sí, sí. Que hacía las veces también de... No lo sé, tampoco me recuerdo los detalles, ¿no? Pero yo recuerdo que lo vi en la mesa y tenía al lado un gong. Sí, hombre, los famosos gong. Exactamente. Entonces, te diría, transmite Radio Setefilla. Exactamente, le daba con... Claro. Vamos a ofrecerle ahora tal programa, ¿no? Y eso se me quedó en la cabeza. Y no sé si eso, añadido con lo que os voy a contar ahora brevemente, que era que cuando ya tenía yo 11, 12 años, que ya me vine a vivir a los pisos, no vivíamos ya en los pisos, pues en aquella época la cadena SER pues era la dueña de la tarde, de la mañana y de todo tiempo. Estamos hablando, y ahora vamos a dedicarle un capítulo cuando hablemos. Bueno, vamos a hablar o vamos a hacer una primera parte hablando de tu afición, cómo llegaste, qué es lo que era, y después cuando tú ya te conviertes en protagonista y transformas el mundo de la radio Lora. Pero vamos a hablar de esos años, que a mí eso me encanta porque yo eso lo viví. Tú hablabas de esos discos dedicados. Yo escuchaba en los años, te estoy hablando del 63, 64, Radio Juventud de Morón y Radio Marchena.
Y ahí también a mí me dedicaron algún que otro disco en los días, que me acuerdo que nada más que la dedicatoria de una copla de Manolo Escobar te llevaba a lo mejor 10 o 12 minutos dedicando los discos. Eso era así. Además, en estas emisoras, Radio Juventud de Morón, tenía incluso por los pueblos unos corresponsales que eran los que cobraban las dedicatorias, y después las pasaban, me imagino que las mandarían por correo, y el día pues de San Juan, o el día de San Pedro, o el día de San Bartolomé, o el día de San Antonio, dedicaban y hacían la dedicatoria de esos discos. Ya te digo que yo recuerdo perfectamente incluso los nombres de los locutores, de eso. Y después tú nos hablas de Radio Sevilla. Esa Radio Sevilla de los años 60, 70 fue grandiosa. Y era entonces no era la cadena SER, era la Sociedad Española de Radiodifusión. Y tú nos hablas de lo que eran, había una programación local, porque esas emisoras cerraban a partir de las 12, 1 de la noche. Además se cerraba con el himno nacional y con el Viva Viva. Había un Viva doble en ese tiempo. Aquello, y por la mañana, pues cuando se abría a partir de las 7, yo me acuerdo de haber abierto la radio a partir de las 7 de la mañana. Buenos días, sintonizan, pues no sé, Radio Popular de Sevilla en mis tiempos, sintonizan Radio 80, donde yo trabajaba, o sintonizan Radio Triana. Radio Triana sí tenía programación propia, Radio 80 era cadena, pero Radio Triana no, y en Radio Popular en mi tiempo tampoco era COPE, y era programación totalmente. Y entonces eran en Radio Popular y Radio Sevilla eran ondas medias, porque las FM eran las que estaban ahí, eran unas emisoras que estaban de secundaria. Era, se puede decir, en donde salían los locutores, era donde se empezaba con radio musical y ese tipo de cosas. Eran las FM, que eso te acordarás tú también. Sí, yo recuerdo, las primeras FM que recuerdo fue los 40 principales, ¿no? Sí. Antes de los 40 principales, en Radio Sevilla, ahí estaba, pues no sé, yo recuerdo a Joaquín Durán, que después ha sido todo el mundo de la radio, lo falla, es decir, hubo mucha gente que empezaron ahí precisamente en esa FM o la FM de Radio Popular, que lo único que hacían era meter música, no había una programación como tal porque eran secundarias, hasta que llega un momento que en la inmensa mayoría de estos pueblos que yo te digo, la ley de Fraga, hizo que esas emisoras cerraran, se hizo un reparto de frecuencias y se quedaron en ondas medias, que lógicamente ya no tenía ese alcance. Sí, la verdad que en aquellos tiempos la Sociedad Española de Radiodifusión... ¿Te acuerdas de la radionovela? Claro, la radionovela era... Las tardes eran de las radionovelas, como tú dices, ¿no? Sí, empezaban a partir de las 4 hasta las 5 hasta las 7 de la tarde. A partir de las 4 y hasta las 7 y media, creo recordar, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos que las mujeres en general se sentaban a coser, pues yo me sentaba allí con mi madre, ya vivíamos aquí en los pisos, y yo me hice con una tablita, le puse 3 interruptores y yo mismo jugaba aquí Radio Lora. Bueno, no me acuerdo. Eso lo hice yo también, ¿eh? Yo incluso los discos lo hacía con un compás, como si fuese un disco, lo hacía en el papel, lo cortaba en redondo y lo ponía como eso. Y después yo vivía en el campo con mi hermana y montamos hasta lo que sería un repetidor, que aquello hoy no se asemeja, era de cartón, puesto allí encima, con una guita. Es decir, que tú has tenido las mismas aficiones que yo, Antonio. Sí, es posible que sean las mismas, porque no habría otra manera de comenzar. Y entonces, en aquellos 3 interruptores, yo hablaba y hacía los anuncios yo de Lora. Recuerdo de uno que era Droguería Terry, que ya está cerrada ya muchos tiempos, pero y otros anuncios de casas comerciales de aquí de Lora, ¿no? Y entonces, de los 3 interruptores, uno decía, venga, ahora conectamos con la cadena SER para que escuchen ustedes la novela El Caballero de Jamaica, de Sautier Casaseca, ¿no? Guillermo Gautier Casaseca. Sautier Casaseca. Entonces yo ya escuchaba yo la novela cuando terminó, con mi madre, ¿no? Cuando terminaba la novela decía, bueno, ahora vamos a conectar con el Centro Emisor del Sur de Radio Nacional de España, claro, para escuchar el parte. El parte iba a las 2:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Sí. Además, cuenta un poco, Antonio, que entonces no se podía dar información. Exactamente. Se podía dar alguna información local, muy limitada. El resto siempre tenía la exclusiva y el privilegio, y únicamente lo podía dar Radio Nacional. Sí, eran los partes que daba Radio Nacional, como tú has dicho, a las 2:30. Además decía, diario hablado de Radio Nacional de España. Exactamente, sí, señor. Y eran los únicos que tenían el privilegio de informar, naturalmente. La información que daban era totalmente del régimen, ¿no?
y las demás emisoras pues no podían hacer programas musicales, programas, no sé, de teatro, como... teatro en vivo, sí, eso era ya por la noche, o sea, que además eso se hacía en directo, normalmente. Exacto, sí, y las emisoras, Radio Sevilla, yo no las vi nunca, ¿no? Pero yo supongo que como las emisoras más o menos grandes tendrían una especie de salón de actos donde iba la gente. Sí, eso estaba en Radio Sevilla, estaba en la calle Rafael González Abreu, a la izquierda había un teatro. Yo he llegado a ir en aquellos tiempos, te estoy hablando ya, yo era ya un poquito mayorcito, te estoy hablando del principio de los 70. Yo he llegado a ir allí a los programas que se hacían las mañanas de Radio Sevilla, se hacían desde ese saloncito, se hacían en directo. Eso lo hacía Manolo Moreno, que falleció en un accidente junto con Alonso Vicedo, Salustio y Antonio Blandón, que fueron los 4 que murieron en un accidente en el puerto de Santa María el 5 de mayo de 1972. Sí, yo me acuerdo especialmente de Manuel Alonso Vicedo, que estaba en la COPE en aquellos tiempos, me parece, ¿no? Él empezó en Radio Vida, claro, Radio Vida era el inicio de lo que fue después Radio Popular, y él empezó ahí. Pero él ya, cuando él muere, era entonces subdirector con nombramiento, que todavía no había tomado posesión, como director de Radio Sevilla, que después pasaron 3, 4, 5, 6 meses y se incorpora Iñaki Gabilondo, que venía de Radio San Sebastián, del País Vasco, venía, que fue el que se incorporó. Eso le pegó un golpe muy grande a la Radio de Sevilla, porque tanto Manolo Moreno como Manuel Alonso Vicedo eran grandes de la radio de aquella época. Pero entonces la serie era el Nova Más, y había Manolo Vará, Humberto Gasio, no sé, pues hay infinidad de nombres de Juan Busto, que es el tío de los Bustos de ahora, de Canal Sur y de Radio Betis. Había una persona que seguramente, si lo hubieras preguntado a Pedro, no sé si se lo preguntaría a Pedro Toro en la entrevista que le hiciste, que era Juan Tribuna. Juan Tribuna para mí fue mi padre radiofónico. Yo además, lo contamos el otro día, me parece que lo contamos, yo con Juan Tribuna tuve la suerte, la dicha y el privilegio de aprender lo que nadie se puede imaginar. A Juan Tribuna lo jubila José María García con 58 años. Lo quitan de en medio, él siguió cobrando su sueldo hasta la edad de su jubilación. Una parte le pagaba Radio Sevilla y otra parte le pagaba la Seguridad Social, y estuvo ahí. Entonces, a raíz del Mundial de España, cuando yo me incorporo a la radio, Juan Tribuna llega, que para mí antes Juan Tribuna era como Dios. Yo escuchar a Juan Tribuna en esa Olimpiada o en cualquiera de sus programas, Los Minutos Deportivos con Juan Tribuna, o radiar un partido, era algo grandioso. Me imagino que para ti también, tú lo contabas, pero tú eras menos deportivo y tenías, pero Juan Tribuna fue el Nova Más del mundo de la radio. Yo te digo que a raíz de ahí, cuando él ya lo prejubila, yo empiezo a trabajar en Radio 80 y después en Radio Triana, que desencadenó lo que fue Onda Cero, y yo le dije, él se llamaba Francisco García Monte, le dije, Paco, él era el presidente de los periodistas deportivos y yo fui muchos años vicepresidente con él, a partir de ahora tienes el micrófono de esta casa para lo que tú quieras. Y estuvo 13 o 14 años, estuvo haciendo todos los comentarios hasta que lo dio listo. Es decir, que yo tuve el privilegio de aprender de uno de los grandes del mundo de la radio, de esa Radio Sevilla. Y él me contó toda la historia de esos momentos, cuando se produjo el accidente y el fallecimiento de los 4 grandes de esa radio, lo que era, como te estoy diciendo, cómo eran las mañanas, cómo eran las tardes esas que tú decías antes, Antonio, que no era SER, sino era la Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ama Rosa, de Guillermo Gautier Casaseca. Eso eran tiempos distintos, porque la radio era entonces pues la que dominaba perfectamente. Exactamente, sí, era la dueña de... Yo no sé si de las mañanas también, quizás de las mañanas menos, pero... Sí, las mañanas eran locales, pues las mañanas se hacían desde Sevilla, claro, y en esa época también estaba, como tú decías, el Centro Emisor del Sur, que emitía desde Marqués de Parada, que era donde estaba la emisora, tenía Radio Peninsular y Radio Nacional de España, emitían desde allí, y también había unos programas y había unos locutores también, Agustín Buena, había gente de mucho, como también La Voz del Guadalquivir, que fue otra de las grandes cadenas, con Agustín Navarro, con Nicolás Fernández Sevilla. Bueno, fueron años años de... ya un poco posterior, pero también... Sí, que fueron... Sí. Antes las radios locales me refiero a Radio Sevilla y La Voz del Guadalquivir, Radio Popular y el Centro Emisor del Sur, bueno, pues tenía mucho más peso en lo local que ahora, ¿no? Ahora es casi todo de cadena y tiene su peso, pero antiguamente aquellas emisoras
tenían una fuerza impresionante. Exactamente. Hoy, como tú dices, hoy es todo cadena, son 24 horas, bueno, y eso ya se ha quedado antiguo. Hoy son ya los podcasts, hoy son ya escuchar programaciones grabadas, Sí. escuchar, pero eso yo creo que todos lo tenemos. De ahí muchas veces el éxito de esta casa, de Onda Cero Lora, el estar metido y estar en las 5 redes con la fuerza, o tener, por ejemplo, casi 30.000 seguidores que tú tienes en Facebook, eso te hace y te permite la difusión que, por supuesto, a nosotros hoy esto, Antonio, esto hay que decir que se ha grabado entre las 11 y las 12 de la mañana, se está emitiendo a partir de las 1:10, como es habitual cada viernes, se está emitiendo desde el 101.0, nos están escuchando en toda la comarca, pero tú sabes lo que es, y vamos a saludar de una forma especial a Lima. Lima es la tercera en el ranking de seguidores que tenemos nosotros, es Lima en Perú. Desde aquí, Antonio, cuéntale al oyente de Lima quién es Antonio Oliveros. Bueno, como hablan el mismo idioma que nosotros, pues yo cuento... Mira, yo no sé, yo soy una persona que empezó a gustar de la radio en aquellos años, principios de los 60, y que por ir avanzando un poquito ya, en los años 80 ya tuve la oportunidad de montar una emisora en Lora, ¿no? Porque ya había más libertad, pero no tenemos licencia. El día que yo que emití por primera vez fue el 2 de julio, del año 83. Sería las 3 de la madrugada. Ya vivía yo en la Plaza Sati y le digo a mi mujer, niña, porque el estudio lo teníamos en la habitación de mi hijo, ya contaré si eso cómo fue aquello. Le dije a mi mujer, niña, está pendiente de esto, que voy a salir yo con el coche a ver hasta dónde nos escuchamos. Era una emisora muy pequeñita. ¿Cuántos vatios tenía? Pues tendría 3 vatios, creo. 3 vatios. Claro, hoy una emisora normal emite con 1 kilovatio. Claro. Pues Onda Cero aquí en Lora debe de emitir con 1 kilovatio. Sevilla a lo mejor emite entre 5 y 10 kilovatios. Y tú me estás hablando de 3. De 3 vatios, con lo cual... Estamos hablando de 5 y 10.000, claro. Con lo cual, en muchos sitios de Lora más... ¿Y la antena que la tenías en la...? La antena estaba arriba en el... ¿Y no tendría ni dipolo? No, dipolo, que va. Los dipolos, hay que decir que las antenas de FM tienen lo que se llaman dipolo, que es lo que permite y aumenta el alcance de esa emisora. Exactamente, era una antena, en fin, de esta de... Sí, rudimentaria. Exactamente, así que no era... ¿Y hasta dónde llegaba? Pues no, llegábamos a Lora y no a todos sitios, ¿no? Porque a lo mejor a la variedad de nuestro Padre Jesús, que está un poco más lejos, pues a lo menos llega. Pero bueno, yo lo escuché por allí, por la Roda Abajo, ya casi por la Avenida del Castillo, y puse contento, ya me volví y ya nos acostamos, ¿no? Y aquella fue la primera emisión que tuvimos, de la emisión en prueba. Luego ya empezamos a partir de las 10, ¿no? Con una programación más o menos habitual, desde las 10 creo que era hasta las 1 o las 2 de mediodía, porque estábamos en mi casa. Estábamos no recién casados, pero sí llevaríamos unos 3 o 4 años casados, ¿no? Y entonces mi mujer allí aguantando, porque teníamos invitados y todo, allí aguantando lo que aguantaba, yo no sé cómo nos pidió el divorcio en aquellos tiempos, de verdad te lo digo, ¿eh? Es decir, que tu mujer es una parte importante de la radio Lora por lo que te permitió a ti. Claro, porque si llega a ser otra que no me hubiera permitido tanto, seguramente no habría radio. Pero ella, bueno, pues aguantaba y yo se lo agradezco naturalmente. Y ya te digo que el estudio estaba en la habitación de mi hijo, que la gente se sentaba en la cama y en la mesita de noche teníamos puesto el micrófono. Así que esa era la aventura de los primeros tiempos de la radio. Eso fue el inicio, ¿no? Tú me decías que era una emisora. ¿Nunca se metió información y turismo ni telecomunicaciones? Claro. No, hombre, al principio no, pero luego sí. Nos cerraron 2 o 3 veces y nos decían que nos iban... No, recibimos un escrito. Un escrito diciendo que como no cierre 1.000.000 de pesetas de multa. Y entonces, claro, hubo un momento que aguantamos, pero ya tuvimos que cerrar. Pero eso ya fue posterior, eso fue ya... Pues sobre los 8 o 9 años ya de haber empezado, entonces, porque solicitamos una licencia... Sí, la licencia entonces se concedían... ¿A quién se le concedía? A quien se le concedía, exactamente. Nos quedamos sin ella cuando era una licencia de la demarcación de Lora. Y eso es otra cuestión, ¿no? Y no nos la dieron, ¿no? Entonces, pues abrimos, porque cerramos mientras que se tramitaba la de la licencia, pero cuando vimos que no nos la dieron, pues abrimos en plan pirata.
y ya así ya iban a por nosotros. Ahí se metieron las cuestiones políticas también, ¿eh? Si no se llegan a meter, posiblemente hubiéramos seguido. Yo creo que después, a partir de los 80 y algo, fueron permisivos y se permitieron en un momento determinado también que cierta frecuencia, siempre que tú no molestaras a una licencia oficial, permitían. Y tú lo que buscabas era un hueco que había en el dial que aquí no entrara ninguna otra emisora, ¿no? Claro, sí. Nosotros empezamos a emitir porque buscamos en el sitio en el 93.5, y ahí no había nadie, pero ya te digo... los primeros años, bueno, más o menos nos permitían estar, pero luego ya a partir de la concesión de las licencias, cuando no nos la dieron y empezamos a emitir, pues ya sí iban por nosotros. ¿Cómo era Radio Lora? Pues Radio Lora era una emisora en el que llegó un momento en que podríamos haber 40 o 50 personas. ¿Tanto? Sí, pero vamos, los fundamentales éramos a lo menos 5 o 6. Fundamentales me refiero al que le dedicamos más tiempo, ¿no? Había otras personas que... Háblanos de esas personas. ya, si te acuerdas. Al entrar que bueno, que los nombres es que... pero vamos, hombre, yo recuerdo perfectamente a Pedro Toro, que lo tuviste aquí ayer, a Isabel Rueda, a Chari Moyano, a Chari Barrera, a Ildefonso Salado, Chema Ramírez, que falleció hace ya algunos años y del que tenemos un buenísimo recuerdo porque era una persona de mucha valía. Yo me acuerdo de él porque además él pertenecía a la Asociación de la Prensa Deportiva, junto con Pedro Toro, sí. Incluso ellos venían a los actos, sí, a las cenas de Navidad y todo eso, y tengo un buen recuerdo de Chema, que pareja. Sí. Y entonces, Diego Delgado, hombre, por Dios, ¿cómo se me va a olvidar a mí? Que sigue todavía en activo. Que seguimos todavía juntos y haciendo cositas. Y la verdad que era... Rafael García, ¿es posterior? Rafael García... bueno, no, casi de los principios, pero un poco posterior ya, ¿no? Rafael García fue el primero que retransmitió un partido de fútbol de fuera de Lora. Fue, creo que la Rinconada... Bueno, sí, que fue fuera de Lora, exactamente. Sí, tampoco tiene una importancia. Y recuerdo que yo tenía una emisora de radioaficionado, tuvimos que poner en el campo de fútbol una antena, yo qué sé, de 10 metros de alto. En fin. Y llegaría hasta un teléfono, se pinchaba en ese teléfono, ¿no? ¿Directamente llegaba? Claro. ¿Llegaba aquí directamente a través de aire? Claro, porque ya te digo que tuvimos que poner una antena muy grande allí en el campo de fútbol y otra que teníamos aquí bastante. Pues todavía tiene más mérito todavía. El teléfono antes no tiene la utilidad que tienen ahora o que tuvieron después. Yo recuerdo que la primera información telefónica que se dio, que estábamos en mi casa todavía, se hizo desde el ayuntamiento y yo me puse muy contento porque una conexión telefónica para esta emisora aquí y me puse muy contento, ¿no? Y fue simplemente, no recuerdo la información que se dio, pero era algo del ayuntamiento y lo recuerdo también con cierto cariño porque era uno de los hitos que en aquellos momentos pues para nosotros era eso, un acontecimiento, ¿no? Conectar vía telefónica con algún lugar. El teléfono ha ido siempre muy unido a la radio. Antes, el teléfono fijo, tú recordarás que ese teléfono se abría, se le ponían dos pinzas, se utilizaba la mesita mezcladora y convertía en una línea telefónica, de las que después, porque también podemos contar un poco, quizás en la emisora local eso se utilizaba menos, pero en las emisoras ya un poco provinciales o incluso nacionales se utilizaban un telefónica que te ponía línea a 2 hilos, o líneas a 4 hilos. A 2 hilos tenías retorno y sabías lo que estabas haciendo. Cuando era 2 hilos, tú emitías a lo que fuese, ¿no? Y además el sonido no tiene nada que ver con la línea de hoy, lógicamente. Sí. Yo recuerdo el RSI, eso no va más. Recuerdo que en el campo de fútbol, como retransmitíamos los partidos, pues teníamos una línea microfónica. Decían que era microfónica. Yo no decía era microfónica, o era simplemente telefónica. No, esas son líneas microfónicas. Microfónica, y desde allí pues teníamos Tú tenías antes, había dos tipos de líneas, las permanentes, vosotros aquí la tendríais, que sería ocasional, que tú la tenías montada y le decías a Telefónica, a la mesa, estaba la mesa de Telefónica, mesa, ábreme mañana, tú le mandabas un escrito y tú salías, pinchabas tu itame, el itame era el mezclador, y decía, mesa, aquí, no sé, Radio Lora, que vamos a empezar el partido, estoy hablando desde el estadio de Setefilla, es decir, y ya ellos te abrían y tú durante las 2 horas que tuviesen, cuando terminaba, mesa, que he terminado, y ya te cortaba. Eso era así como... Yo no recuerdo, yo creo que la tenemos permanente, no lo sé, pero bueno, era también otra de las cosas que, bueno, que vas poco a poco avanzando y vas viendo como el servicio que va dando al pueblo, pues cada vez era más
mejor. Y teníamos una buena programación. Teníamos programación desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Porque eso era todo un reto. Estamos hablando de 14 horas de radio. Exactamente. Que cubrir 14 horas tiene muchas puntadas. Sí, es verdad que a lo mejor el 80% era música, ¿no? Porque, bueno, sí, pero teníamos nuestro... había que presentar los discos y tenía que estar ahí alguien, había quien los tenía que poner. Sí. Es decir, que eso tenía un mantenimiento de personas que era grande. Siempre había alguien allí, que, hombre, también hacíamos programas grabados, pero eran programas ya más elaborados y eso, ¿no? Pero eso, eran 14 horas de radio que hacíamos desde el lunes hasta el domingo por la noche, o sea, los 7 días de la semana, ¿eh? Sobre todo el fin de semana era de mucho más actividad. Mucho de Pedro. Claro, era Pedro Toro con el deporte que sigue todavía, pero Pedro no ha tirado. Bueno, tú vas evolucionando, cierra Radio Lora. ¿Cómo se produjo el cierre? ¿Qué supuso eso? Bueno, pues la verdad que fue una pena que se cerrara porque la escuchaba mucha gente en Lora. Nosotros hicimos una encuesta un poco rudimentaria, pero vimos que más de la mitad de la población escuchaba Radio Lora, aunque escucharan las otras, pero su emisora preferida era la radio, porque simplemente con que dijéramos cuál era la farmacia de guardia de Lora, claro, sí. Ya le interesaba. La radio local tiene unos seguidores, que eso hoy se ha perdido, sí. Pero yo he sido un entusiasta siempre, es más, yo lo contaba en algún momento, yo dejé un Radio Nacional por irme a Radio Triana para hacer radio local. Es decir, que es distinto. Es la radio viva, es la radio inmediata, instantánea, ágil. Esa es la radio local. Porque te están contando cosas, te estamos contando cosas de las que pasan en tu pueblo o en tu comarca, ¿no? Y eso pues la gente lo agradece, ¿no? Porque yo creo que nosotros, aunque en otras emisoras locales también pasaría, nosotros le dimos a nuestros políticos, a nuestros deportistas, la categoría de hablar por la radio, porque de Lora muy poca gente había hablado por la radio, bueno, Radio Sevilla o la emisora de Sevilla, muy poca gente hablaba. Entonces nosotros les ofrecimos la oportunidad de hablar por la radio, ¿vale? Que no te iba a escuchar la provincia de Sevilla, pero te iban a escuchar tus vecinos. Que son los que, para la política local era lo que le interesaba, porque claro, un político del Ayuntamiento de Lora le da igual que lo escuchen en Constantina, en Carmona o en La Campana. Pues sí, y en fin, y así se acabó la radio, por desgracia. Cerramos el 7 de septiembre de 1994. Esa fue la última emisión que tuvimos, justamente el día antes de la Virgen, ¿no? Pero dejaste la radio y te fuiste a la tele. ¿Cómo es eso? No. ¿No? Dejamos la radio porque no nos quedó más remedio, porque nos cerraron. Sí, porque cerraron porque cerrarían telecomunicaciones, sí. Cerrarían... Exactamente, sí, entre que nos cerraron telecomunicaciones y que nos estaban ahogando por otro lado, tuvimos que cerrar, no merecía ya la pena. Y entonces, pues cerramos la radio en septiembre del 94 y como uno se aburre, pues el 1 de abril del año siguiente, pues digo, bueno, pues vamos a inventar la radio de papel. Inventamos la radio. El periódico. El periódico. Que estuvimos... Que se llamaba la radio de papel. La radio de papel, como recuerdo a Radio Lora, ¿no? Incluso tenía un poco el logotipo de Radio Lora y eso. Y eso fue la continuidad de eso Radio fue ya en el 94. Eso fue en el 95, en abril del 95. En el 94 cerramos y en el 95 abrimos la radio de papel. Estuvimos 20 años y la verdad que yo creo que ha sido el medio más influyente que ha tenido Lora en toda su historia. En la radio de papel la leía mucha gente. El papel queda ahí y eso queda ahí. Sí, hombre, yo tengo la palabra se la lleva el viento. Yo tengo los archivos, como alguna gente también, sé que los tiene, que lo ha guardado todo. Y la verdad que cuando le doy vuelta, digo, si esto pasó en aquellos tiempos, es bonito recordar aquello. Y ya te digo, porque en la radio de papel, además de escribir información, que escribíamos lo que lo hacíamos, había también mucha colaboración. Por allí pasaron, bueno, pues la gente más destacada de la literatura en Lora, ¿no? Rogelio Reyes, Juan, el poeta, Juan Cervera, José González Carballo, en fin, lo más lúcido que tenemos es gente que escribió en aquella... En la radio de papel. En la radio de papel. Y no nos importaba que fuera del Betis del Sevilla, ¿eh? Nos daba igual. Y políticamente tampoco teníais colores. No, por eso no te he dicho que fuera de izquierda ni de derecha. Te he dicho... Sevilla del Betis, sí, pero te estaba refiriendo a la identificación política. Sí. ¿Cuándo llega la tele?
La tele llega un día que tuvimos ya que cerrar la radio de papel porque no, en fin, no podíamos continuar porque ya fue cuando hubo la crisis económica y todo eso. Y la tele llega cuando yo estoy viendo televisión de Carmona, no sé por qué, y vi que la televisión de Carmona estaban emitiendo un programa del Viso del Halcón, me parece que era. Y digo, bueno, si esta gente lo hacen, ¿por qué no lo hago yo? Total, que estoy hablando con los de Carmona y sí, venga, sí. Y yo les mandaba al principio, pues, unos programitas de media hora y ellos me lo ponían, hasta que luego ya nos hicimos independientes y ya tuvimos emisiones en abierto nuestra, de nuestra propia cosecha, ¿no? ¿A día de hoy? Sí. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está la tele? Mira, cuando nosotros teníamos la radio eran completamente independientes, porque con la publicidad no nos hacía falta nadie. Con el periódico era un poco más personal, no necesitaba tantos medios, pero también vivíamos independientes. Con la tele no podíamos, ¿por qué no? Porque la publicidad ya no es lo que era, y entonces yo acudía al ayuntamiento del alcalde y dije, mira, tengo la idea de montar una emisora, ¿la apoyas? Sí, para adelante. Pues para adelante. Lo que pasa es que... Cuesta mucho. Cuesta mucho. Ahí si no tienes los medios, para hacer una televisión o para hacer una radio, que decir que es poner música o poner... No. La televisión tiene que tener contenido. Y para tener contenido ahora tienes que tener medios. Y si no tienes medios, pues hace lo que puedes. ¿Y las redes sociales? No, yo me he quedado ahí. ¿Te has quedado parado? En lo tecnológico, analógico, en lo analógico. Yo ya eso ahí no lo sé. Digital poco. No. Y mi hija me lo dice muchas veces. Que no. Se me hace grande las redes sociales. Me dice Eva, tú sabes que la radio, el tiempo es el que manda. Se nos ha pasado volando. Yo el primer tramo he querido hacerlo en conversación contigo, los dos mano a mano, hablando de nuestra afición por la radio y la radio en general, y después hemos entrado en una segunda parte, tipo entrevista, donde nos ha contado tu vida, nos ha contado la historia viva de la radio en Lora del Río. Antonio, ¿qué quieres decir para despedirte? Pues nada, yo... ¿Qué supone ponerte ante un micrófono? Hombre, pues me trae buenos recuerdos. Lo que pasa es que cuando yo me ponía delante de un micrófono hace ya 30 años, pues claro, era más joven. Se me notaba en todos los aspectos, ¿no? La programación local, sea en televisión, sea en radio, sea en papel, es muy importante. Y eso es fundamental. Y eso se tiene que mantener. Y es verdad que antes se podía vivir de la publicidad. Hoy o ayudan las instituciones o no es imposible. O no hay nada. Es imposible. Antonio Olivero es lógicamente la voz autorizada de la radio en Lora, es la historia, es como hemos dicho, la radio viva de este pueblo y de toda su comarca. Gracias por haber estado, hemos pasado un buen rato, porque a mí me ha hecho vivir recuerdos porque compartimos nuestra afición, nuestra devoción, nuestro, lógicamente, respeto y admiración a este medio, el medio de la radio. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ti por haberme invitado y haber echado este ratito de charla, porque como tú bien dices, ha sido un ratito de charla de dos personas que hemos amado la radio, sobre todo. Que seguimos amando la radio. Seguimos amándola, aunque sea en otro formato, aunque sea en formato televisión o periódico de papel, y es bueno siempre compartir estos recuerdos. Eva, se nos agota el tiempo. Van a llegar, después de estos anuncios, después de estos consejos publicitarios, las noticias de Andalucía, porque ya mismo son las 2 menos 10 de la tarde. Nos vamos. Que tengan buena semana. Esperemos que las lluvias nos sigan acompañando en cantidades moderadas y seguir disfrutando de esa naturaleza con ese cambio que se ha producido con la llegada de esta lluvia. Que disfruten del fin de semana. Gracias y buenas tardes.